Holisticando, un programa de Olírica Radio. Sintonízanos cada viernes en punto de las 9 p.m. hora central de México. Holisticando, un programa de difusión internacional. Entrevistas, anuncios y temas de interés encontrarás cada viernes en este programa, conducido por el terapeuta holístico César Tlacatelpa. Bienvenido. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, ya estamos en un programa más, en una emisión más de este su programa preferido, Holisticando, que como cada viernes transmite aquí a través de la plataforma de Olírica Radio. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de www.olirica.com/radio. Ahí pueden ustedes escuchar el podcast en vivo, pueden escuchar este programa en vivo, pueden escuchar ahí todos los programas en vivo de Olírica Radio. Y de igual manera, si por alguna razón ustedes se pierden el programa en vivo, no hay ningún problema, ustedes pueden accesar nuevamente a www.olirica.com/radio y escuchar el programa grabado o alguno de los programas anteriores que tuvimos aquí mismo en transmisión. También nos pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify. De igual manera, ustedes seleccionan, ponen ahí en el buscador escucha Olírica Radio en Spotify. Y pueden escuchar también todos los programas, todos los podcasts que hemos tenido aquí en su programa preferido, que como ustedes ya saben, estamos a escasos 2 meses de cumplir 2 años. 2 años ya de estar acompañándolos aquí en Olírica Radio. 2 años de compartir grandes momentos, de compartir grandes historias. Aquí los aplausos también. Ya 2 años aquí transmitiendo, y 2 años también de que ya cumple este programa de Holisticando. También pueden sintonizarnos a través de la plataforma de YouTube. Pueden buscar de igual manera el nombre del programa, Holisticando, o pueden buscar también Olírica Radio. Y también pueden encontrar también todos los podcasts de nuestros programas y de nuestras transmisiones. Recuerden que el programa de Holisticando transmite todos los viernes en punto de las 9 p.m. hora central de México. Así que si nos quieren escuchar en vivo y ustedes están en otro país, pues bueno, busquen la diferencia de horarios que hay entre la Ciudad de México y el país donde ustedes se encuentran. Y con muchísimo gusto pues nos pueden encontrar en vivo. También a través de la misma plataforma de Olírica, ustedes seleccionan ahí donde está el reproductor, hay un como globito de chat. Ustedes seleccionan ahí, van a entrar directamente a la página de Spreaker. Y pues pueden ustedes accesar a través de su cuenta de Google, a través de Facebook, pueden accesar ahí a la cuenta de Spreaker y mandarnos un mensaje también para que los podamos leer sobre cualquier duda, cualquier inquietud, sobre algún tema que les gustaría que trabajáramos en todo lo relacionado a lo que es el holismo, ¿no? El mundo holístico, algún tema que a ustedes les gustaría, alguna transmisión, algún invitado que a ustedes les gustaría que tuviéramos aquí en el programa. Si ustedes mismos quieren ser invitados y participar aquí en este programa, con muchísimo gusto ustedes nos mandan un mensajito
a través de la plataforma de Spreaker, aquí en el programa en vivo, o también pueden mandarnos un mensaje directo a través de nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. Igualmente nos buscan como Lírica Radio en las redes sociales, en Facebook, y por allá también nos pueden contactar por si desean ser invitados en algún programa o que transmitamos algún tema en particular. Y con muchísimo gusto, tenemos el conocimiento, si no traemos un invitado para que ustedes puedan escuchar acerca de ese tema, ¿de acuerdo? También les invitamos a que le den like y nos puedan seguir también en la página de Centro Holístico Sana, junto con todos los talleres y junto con todos los cursos y terapias que se ofrecen, que bueno, ahorita todavía se sigue trabajando a distancia, pero pues también hay muchos talleres y muchos cursos que están ahorita en puerta. De entrada está por iniciar también el diplomado en imanes terapéuticos. Es un diplomado donde ustedes van a aprender diversas técnicas donde se utilizan imanes, entre ellas lo que es el par biomagnético, tanto el par biomagnético de Gois como el par biomagnético holístico. También se va a aprender técnicas de magnetoterapia, algunas técnicas de liberación emocional, que eso es súper importante, técnicas de liberación emocional utilizando imanes. Y bueno, unas técnicas de rastreo avanzadas, donde pues ustedes van a poder diagnosticar distorsiones energéticas, hablando energéticamente, no físicamente, no la distorsión energética a nivel físico, sino a nivel cuerpos sutiles, basándonos pues también en lo que viene siendo la medicina ayurvédica, los principios de la medicina ayurvédica. Entonces pues es un sistema bastante avanzado, es un diplomado que dura aproximadamente 5 meses. Les va a gustar muchísimo, el precio está bastante accesible, así que para que ustedes lo puedan tomar, puedan aprovechar esa gran oportunidad. Hay algunos otros cursos que también están ahí en puerta. El día de mañana se va a llevar a cabo el curso de Reiki Serafín, también el curso de Reiki Serafín, Master Reiki Serafín con cuarzos. También ustedes pueden mandar mensaje directamente a la coordinadora. El número de la coordinadora es 55 4402 0907 y ahí con ella pueden mandar mensaje para que les mande toda la información. Es un curso con aportación voluntaria. Y pues bueno, ya después de todos los anuncios holisticales, como les decimos aquí, en vez de anuncios parroquiales, son todos los anuncios holisticales. Pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy. No es cierto, miento, también me hace falta darles un gran anuncio, y es que está abierta la convocatoria para que, si ustedes gustan, se puedan añadir también como locutores de Olírica, para que ustedes puedan tener su programa de radio aquí a través de la plataforma de Lírica Radio. Así que nos pueden contactar de igual manera por medio de la plataforma de Facebook, por medio de la página de Facebook. Pueden mandarnos un mensaje privado indicándonos que desean unirse como locutores, desean tener un programa de radio aquí a través de Lírica Radio, y pues con muchísimo gusto nos ponemos en contacto con ustedes para brindarles toda la información necesaria de cómo ustedes pueden obtener su espacio y todos los detalles necesarios, ¿de acuerdo? Y bien, ahora sí, vamos a iniciar entonces con el programa del día de hoy. Ustedes recuerdan que a partir de que nos reactivamos ya con las transmisiones semanales, empezamos a hablar acerca de lo que son las leyes herméticas, y hemos estado siguiendo precisamente esa línea de las leyes herméticas, de los principios universales. Obviamente hablamos pues en un principio sobre lo que es el mentalismo, hablamos también ya sobre la vibración, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos por esta cuarta ley hermética, que es la ley de la vibración. No es cierto, la ley de la polaridad. La pasada fue la ley de la vibración. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el principio de la polaridad, la ley universal de la polaridad. Hemos estado viendo también que cada una se va relacionando con cada uno de los chakras. Ya vimos que el primer principio
que lo que es el mentalismo, va de acuerdo a lo que viene siendo el chakra coronilla. También vimos también que el siguiente principio, lo que es el principio de la correspondencia, tiene que ver directamente con el chakra tercer ojo. Vimos también que el de la vibración tiene que ver con el chakra garganta. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la polaridad, ¿de acuerdo? Y se relaciona directamente con el chakra corazón. Es bastante interesante este principio de polaridad. Nos indica muchas cosas, encierra muchas cosas y mucho conocimiento, al igual que todos los demás principios herméticos, encierra muchísimo conocimiento, pero en particular es uno de los que más me gusta, el principio de la polaridad, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho también con el siguiente principio que vamos a ver la siguiente semana, que es el principio de ritmo, ¿ok? Pero esta semana vamos a ver este principio de la polaridad. Nos va a enseñar algunas cosas muy importantes que tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida diaria, con mucha generación de conflictos. Hablando más específicamente del chakra garganta, del chakra corazón, antes de tocar directamente el tema de lo que viene siendo el principio de la polaridad. El chakra corazón es bien interesante porque en el chakra corazón se alojan muchos sentimientos, se desarrollan muchos sentimientos. El chakra corazón es uno de los chakras cerebro y se le llama uno de los chakras cerebro porque el chakra corazón tiene su propio cerebro. Es el único que tiene un cerebro propio. Hay algunos otros, pues están los chakras superiores que están regidos por lo que es la masa encefálica, el cerebro superior. El cerebro que tenemos acá arriba dentro de la cabeza, que pues es lo que es el chakra garganta, el tercer ojo y el chakra coronilla. Y luego tenemos los chakras inferiores, que viene siendo lo que es el plexo solar, el sacro y la raíz, y esos tres chakras están regidos por otro cerebro, ¿no? Que se le llama el cerebro jara, el tándem, el tantiem, en fin, recibe varios nombres, pero es un cerebro individual. Y este chakra corazón es el chakra central, ¿sale? Es el chakra que tiene su propio cerebro, el cerebro del corazón, conformado aproximadamente por unas 40.000 neuronas, pero que tiene una fuerza electromagnética aproximadamente pues como 5.000 veces más fuerte que la fuerza electromagnética del cerebro superior. Entonces estamos hablando de un campo rítmico, un campo electromagnético muy fuerte. Y este principio de la polaridad también nos habla de lo mismo. Dentro del universo y dentro de lo que es el mismo chakra corazón, la manera de la creación, incluso de esto nos habla un poquito la cábala, está la parte de la expansión y contracción, se le llama, la cábala le llama el Sin Sum, de acuerdo a esa expansión y contracción. Y el principio de la polaridad también nos habla de lo mismo, nos habla de las dos polaridades, pero que una corresponde a la otra. Nos dice específicamente el principio de la polaridad, dice de forma literal, todo es posible, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son exactamente lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. A simple vista pudiera reconocerse como algo un poco complejo de entender, ¿de acuerdo? Y nos dice todo es posible y todo tiene dos polos, todo nos habla de una verdad y todo lo vemos realmente así. A veces no lo alcanzamos a comprender y creemos que ser opuestos es ser contrario, que ser polos opuestos es ser polo contrario, pero son dos cosas diferentes, ser opuestos y ser contrarios. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Y eso incluso lo podemos ver hasta en técnicas terapéuticas como
en lo que es la técnica de par biomagnético, como ya lo hablábamos también en los anuncios que vimos. La técnica de par biomagnético desarrollada por el doctor Isaac Goiz, que en paz descanse, hace no mucho pues trascendió. Hace escasos unas semanas trascendió y pues bueno, nos dejó un gran legado que es el par biomagnético, pero también se explica de la misma manera. En el par biomagnético también todo tiene su opuesto. Si hay un polo negativo, un punto del cuerpo donde se está rastreando el polo negativo, debe de haber otro punto donde está el positivo. Todo tiene su par de opuestos. Las afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica también este principio y dilucida también las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solamente en grado. Y esto es real. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, tienen la misma naturaleza, pero difieren solamente en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación, ¿de acuerdo? Los pares opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan, ¿ok? Y eso volvemos a lo mismo. Si nosotros les estoy poniendo ahorita mucho el ejemplo de un imán, porque un imán es un ejemplo perfecto para poder identificar esto. Nos dice que los extremos se tocan, ¿ok? Dentro, cuando nosotros vemos un imán, está pues el eje que une a los imanes, y hay una línea neutra. En ese punto de la línea neutra, o el eje neutro del imán, es donde no hay una carga. ¿Por qué? Porque es el punto donde se unen los dos polos. Es el centro, están en el centro, y en ese punto se unen los dos polos, tanto el negativo como el positivo. El norte y el sur se juntan exactamente ahí mismo. No hay una línea que sea totalmente divisoria, sino que es una línea neutra donde se tocan los dos. Todo es y no es en ese punto. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad, y toda verdad es medio falsa a la vez. También esto lo podemos entender o lo podemos comprender a través de la teoría del yin yang. Cuando nosotros hablamos del yin yang, pues estamos hablando de que tenemos la luz y la oscuridad, y dentro de la luz hay oscuridad, y dentro de la oscuridad hay luz. Okay, son los mismos polos, estamos hablando de los mismos principios de polaridad. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, hay dos aspectos, y que los opuestos no son contrarios en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa. Son cargas opuestas, pero no contrarias. ¿Okay? Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos también del pH. Okay, nosotros hablamos del pH y hablamos que hay un pH neutro, que normalmente es el 7, y también hay un pH ácido que se va extendiendo en acidez hacia lo que viene siendo el 0, y también tenemos el polo, mejor dicho, la parte de la alcalinidad, que se va extendiendo hacia el 14, y el pH pues, normalmente el 7. El pH es la medida de potencial de hidrógeno, para poder saber qué tan ácida o qué tan alcalina es una sustancia o un componente. Pero estamos hablando de que en ese mismo instante se tocan. Y qué tan ácido o qué tan alcalino puede ser es los extremos, los opuestos, pero realmente no son contrarios. ¿Ok? Consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de ambos. El calor y el frío, por ejemplo, aunque son opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en los grados diversos de aquella. Quiere decir que entre más, si lo vamos más científicamente hablando, por ejemplo, el frío pues habla de que la vibración es más baja, y el calor, la vibración es más alta, pero a final de cuentas estamos hablando de la misma materia. La misma materia puede estar fría y puede estar caliente. Okay, y eso determinará algunos estados de esa materia, pero puede ser frío, puede ser caliente. Vemos, por ejemplo, el agua. El agua puede llegar a densificarse y puede llegar a quedar en hielo. ¿Por qué? Porque la vibración baja
la vibración del agua baja, de las moléculas, de la vibración de las moléculas baja y se solidifica, o puede llegar a elevarse tanto que se convierte en vapor de agua, pero sigue siendo la misma combinación, sigue siendo dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno. En una es agua, en una es agua, en otra es hielo y en otra en gas, pero a final de cuentas lo único que diferencia entre una cosa y otra es la vibración, ¿ok? Es un claro ejemplo de esto, es la vibración. ¿Cuál es la diferencia entre calor y frío? La vibración, ¿ok? No es que sean contrarias, sino que son opuestos, ¿de acuerdo? El bien y el mal, hablamos nuevamente del bien y el mal. No son sino los mismos polos de una misma cosa. Y el hermetista, el estudiante hermético que comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal, en el bien, aplicando inteligentemente el principio de la polaridad, en una palabra, lo que viene siendo el arte de polarizar, se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada también por los antiguos y modernos, tanto los antiguos como los modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este punto, de este aspecto, de este principio, capacita a la persona que lo está estudiando y a todas las personas para poder hacer un cambio de polaridad, así como en nosotros mismos, ¿no? Normalmente también lo podemos hacer en los demás, pero podemos comenzar hacia nosotros mismos, y si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte, pues lo vamos a lograr muchísimo más fácil. Hay unos principios que es los estados de transmutación mental, en el que también vamos a hablar, vamos a hacer un programa sobre los estados de transmutación mental, pero es importante que nosotros comprendamos lo que viene siendo el principio de la polaridad. Las cosas no son contrarias sino son opuestas, y muchas veces las entendemos mal, las entendemos como contrarias, cuando lo único que cambia entre una cosa y otra es el estado de vibración, ¿ok? Es el estado de vibración lo que hace que cambie de una cosa y otra. Por ejemplo, hablando más del mundo físico, es posible, como veíamos, es posible cambiar de calor a frío, pero no es posible cambiar el calor en agudeza o en pesadez o en elevación, etcétera. Pero sí puede ser fácilmente transformado o transmutado en el frío, como ya lo habíamos visto. Simplemente bajamos la vibración y se amortigua y se convierte en frío y se va yendo al otro polo. De la misma manera, hablando de cuestiones sentimentales, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, son estados del mismo sentimiento, pero en polos diferentes. Estamos hablando del sentimiento y estamos hablando de la vibración. Uno es el amor y el otro es el odio. El amor sí lo podemos transmutar en odio y el odio lo podemos transmutar en amor, pero el miedo no lo podemos transmutar, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? El miedo, lo podemos transmutar en valor, pero no lo podemos transmutar en amor. Y eso es alguna de las cosas con las que luego chocamos con algunas filosofías. Hay filosofías que te dicen que lo que no es amor es odio. Digo que lo que no es amor es miedo, pero el miedo no lo puedes transmutar en amor. El odio lo puedes transmutar en amor porque son la base de lo mismo, Pero el miedo, por ejemplo, lo puedes transmutar en valor, lo puedes transmutar en voluntad, Pero el miedo no lo puedes transmutar en amor, porque son dos cosas distintas. Es como si dijéramos que tenemos un limón y lo vamos a transmutar en naranja. No se puede, son dos cosas distintas, tienes que tener la misma base, ¿sale? El amor lo puedes transmutar en odio y el odio en amor. El miedo lo puedes transmutar en valor, El miedo no puede transmutarse en amor. El valor sí lo puedes transmutar en miedo y viceversa, El valor tampoco no lo puedes transmutar en odio, ni el odio lo puedes transmutar en valor. Son cosas totalmente diferentes. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, tienen innumerables clasificaciones, y cada una de las cuales tiene sus polos opuestos, y a lo largo de las cuales es posible la transmutación. Como ya lo vimos, el amor y el odio son transmutables, el miedo y el valor son transmutables, pero no podemos transmutar amor en odio
amor en miedo, ni miedo en amor, ni miedo en valor, ni miedo, ni valor lo podemos transmutar en odio, ni en odio en valor, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Son cuestiones totalmente diferentes, son líneas totalmente diferentes, pero a final de cuentas estamos hablando de que puede ser transmutable, todos los polos pueden ser transmutables, nosotros podemos oscilar entre cada uno de los polos, ¿sale? Y el ser humano de hecho está constituido en 3 canales, y 2 canales son polos opuestos, pero no contrarios. Tenemos, hablando más específicamente de la medicina ayurvédica, nos habla de este principio a través del conocimiento de los nadis. El nadis tenemos pues el Ida Nadi, Sushumna Nadi, Pingala Nadi, pero estamos hablando de que uno es canal del sol, canal de la luna y canal central, canal frío, canal caliente y canal central. El mismo ser humano y los canales energéticos del ser humano están igual. Podemos estar de un estado frío a un estado caliente, de un estado caliente a un estado frío, o podemos estar en el punto neutro, ¿vale? Que es cuando llegamos al estado de vacío. Es un estado un poco complejo, normalmente estamos brincando entre uno y otro, estamos brincando entre las 2 polaridades. Y de hecho algunas cuestiones religiosas nos hablan de lo mismo, nos dicen sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Vale, eso ya sería cuestión de que nosotros lo hablemos en otro aspecto, en otro programa, podemos hablar acerca de ello. Lo que es importante es entender que mientras tanto estamos constituidos en polos, todo el universo está constituido en polos y podemos estar transmutando entre uno y otro. Solamente es indispensable entender la base de que las líneas pueden ser transmutables, los polos pueden ser transmutables dentro de la misma línea, dentro del mismo estado mental, ¿de acuerdo? Dentro del mismo estado mental las cosas son transmutables. Ya lo vimos, el odio y el amor, el miedo y el valor, y así sucesivamente, ¿sale? Todos son estados mentales y todos son transmutables, cada uno en su misma línea. Se comprenderá fácilmente que tanto los estados mentales como en los planos en los fenómenos del plano físico, los 2 polos pueden ser clasificados como positivo y como negativo de una manera respectivamente. Y así pues, el amor es positivo respecto al odio. ¿Ok? El amor es positivo respecto al odio. El valor respecto al miedo. La actividad, por ejemplo, también es respecto a la inercia. Y también se notará, aún desconociendo el principio de la vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior al negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a este. La tendencia de la naturaleza siempre es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. El polo positivo siempre tiene una actividad dominante. Hablando positivamente, hablando en cuanto a las polaridades, todo tiene una tendencia hacia el polo positivo. Si esto nosotros lo entendiéramos, por ejemplo, en la misma cantidad del pH del ser humano, el nivel energético del ser humano, bioquímicamente hablando, que es cuando se toma el pH de la sangre, el pH de la sangre normalmente está en 7,35 a 7,45 aproximadamente, y puedes tener algunas variantes de 3 décimas, tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia la acidosis o hacia la alcalinidad, pero a final de cuentas el punto neutro del ser humano es ese, 7,35, 7,45, y estamos notando ahí que tiene una ligera tendencia hacia la alcalinidad, y lo mismo sucede acá. Las tendencias del ser humano siempre son, la naturaleza siempre va a tender a en una actividad más dominante del polo positivo, siempre vamos a tender hacia lo positivo. Por algunas creencias y por algunas situaciones, emociones atrapadas, podemos irnos hacia el polo contrario, de acuerdo, hacia el polo negativo, hablando de estados de conciencia y de estados mentales, pero a final de cuentas siempre vamos a tener como seres humanos la tendencia hacia lo que es positivo, siempre vamos a buscar lo positivo y siempre nos vamos a sentir mejor en los estados positivos. Y además del cambio de los polos, de los propios estados mentales, mediante la aplicación de lo que es el arte de la polarización, es decir, de poder cambiar, de poder transmutar
un estado a otro, el fenómeno de la influencia mental y en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra. Podemos influenciar sobre otras personas cuando nosotros ya transmutamos esta parte. ¿Okay? Cuando nosotros transmutamos de un estado a otro y aprendimos el arte de poder transmutar de un estado a otro, podemos hacer que las demás personas también lo hagan, ¿vale? Y eso también es un estado de vibración. Cuando hablamos, por ejemplo, de la escalera emocional, que en algún momento la vamos a tocar también en algún otro programa, cuando hablamos de la escalera emocional, vemos que tenemos emociones contrarias, como lo acabamos de mencionar, emociones que son polaridades distintas, y en la frecuencia, por un lado tenemos dos líneas, o sea, tenemos dos líneas de medición. Por un lado es la frecuencia y por otro lado es la potencia, y vemos que las emociones que consideramos negativas, como el miedo, el rencor, la ira, etcétera, tienen una frecuencia baja, pero tienen un cierto grado de potencia, ¿ok? Y las emociones positivas, que consideramos positivas, como esperanza, paz, alegría, amor, iluminación, etcétera, tienen un nivel de frecuencia más alto, pero tienen una potencia que va en la misma escala que las de emociones de baja frecuencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones de baja frecuencia van en una escala de potencia del 0 al 80, por decirlo así, por tomar un ejemplo, del 0 al 80, y por el otro lado, las emociones positivas, aunque su frecuencia es más alta, el nivel de potencia va en la misma escala, del 0 al 80, por dar un ejemplo, ¿no? Y es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí. Una emoción positiva, si nosotros alcanzamos y transmutamos y alcanzamos la vibración de una emoción positiva con mayor potencia que la de la emoción negativa, vamos a lograr hacer esta transmutación, ¿ok? Y todo empieza a transmutarse. Esto que acabamos de mencionar, también hay algunos experimentos que se han hecho al respecto, y siempre todo va a tender al que tenga la vibración más alta, ¿vale? Cuando nosotros colocamos en una pared diversos relojes de péndulo, diversos relojes de péndulo del mismo estilo, del mismo tamaño, etcétera, ¿no? Que cumplan las condiciones de ser iguales, pero en diferentes unidades. Los colocamos en una misma pared. Al principio cada uno va a ir oscilando por su propia cuenta, pero después de un tiempo todos los relojes se van a ir sincronizando con el reloj que tenga la mayor vibración, con el que tenga la mayor potencia, ¿sale? Hablando en cuestiones del índole social humano, sucede lo mismo. Nosotros siempre nos vamos a ir con la persona que tenga la vibra más fuerte, ¿no? La potencia más fuerte, y es por eso que siguen y van saliendo grandes líderes en la humanidad, ¿no? Porque el líder es una persona que tiene esa potencia. Y hay tanto líderes positivos como líderes negativos, ¿no? Y los dos te pueden arrastrar. Si tú tienes una potencia baja, si estás en una vibración baja, con una potencia baja, fácilmente vas a ser arrastrado o jalado, atraído por una persona que tenga una potencia más alta. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un pequeño break también por aquí, que nos están saludando. Nos está saludando Luz María. Buenas noches, hola Luz María. También nos está saludando el maestro Carlos Golip, al que también le mandamos un gran saludo. También nos está escuchando por aquí. Y vi que teníamos por ahí otro mensajito, pero ya no alcancé a leerlos. Si nos pudieran, por favor, compartir nuevamente ese mensajito que estaba por ahí, con muchísimo gusto se los respondemos. Y a todas las personas que también nos están escuchando, con muchísimo gusto. Bien, también es posible que todos estos estados mentales puedan ser confundidos con emociones atrapadas, ¿ok? Las emociones atrapadas a veces los confundimos con estados mentales, porque las emociones atrapadas también a veces condicionan los pensamientos que nosotros tenemos. Hay que saber identificarlos por ahí a través de algunas
terapias como lo que viene siendo biodescodificación, podemos fácilmente identificar si realmente es una cuestión de un estado mental que nosotros tengamos o solamente es un estado vibracional, ¿no? Es una idea que anda por ahí vagando. Lo que es importante es que cuando se comprende que la inducción mental es posible, y esto es que los estados mentales puedan producirse por inducción en los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polaridad de la mente entera. Podemos hacer que toda la mente cambie por completo. Ok, ya nos pusieron por aquí nuestro mensajito. Hernández, Leti, Fernanda, te mandamos un saludo, Leti, muchas gracias por estarnos escuchando. Y nos pregunta, ¿hay algún ejercicio que pueda ayudar a transmutar las emociones de baja frecuencia? Sí, mira, normalmente es un ejercicio de cambio de creencias, de ponernos a hacer una introspección. Y en esa introspección ir calificando. Son 3 preguntas básicas que nosotros tenemos que responder, que es qué, por qué y para qué, ¿sale? Qué, por qué y para qué, y empezamos a hacer una introspección resolviendo esas preguntas, ¿no? Sobre cada uno de los hechos. Bueno, ¿qué es este hecho? Pues bien sencillo, ya vemos qué hecho es el que está presente y comenzamos a responder preguntas. ¿Por qué se sucedió este hecho? ¿Ok? Ya que vimos por qué se sucedió, entonces, ¿para qué me sirve? Y esa es la pregunta que más nos cuesta trabajo responder, o mejor dicho, la que más nos cuesta trabajo reconocer. ¿Para qué me sirve? ¿Sale? ¿Qué sucedió esto en mi vida? Ok. ¿Por qué sucedió? Desde ahí a veces empezamos con el conflicto. Sucedió porque fue mi culpa. Bueno, no importa. Bueno, ¿para qué me sirve? Ok. Ya que determine para qué me sirve, entonces yo ya puedo determinar más fácilmente qué es lo que yo quiero hacer con esa información. Ya que yo hice esa introspección de poder decir qué es, por qué y para qué me sirve, entonces puedo decidir más fácilmente llegar a esa transmutación. A veces decimos, es que llevo tanto tiempo en conflicto con esta cosa. Bueno, ok, ¿por qué se dio? Pues porque tal persona me hizo, me tornó, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y para qué me sirve estar así? Y cuando la respuesta de esa pregunta es no te sirve para nada, más que para estarte fastidiando la vida, es cuando normalmente sacamos el valor, dejamos el miedo, nos vamos a la otra polaridad, dejamos el miedo, sacamos el valor y decimos, pues entonces adiós, si no me sirve, bye, dejo ir esto que me está fastidiando, la vida, ¿no? Y ese es un ejercicio súper sencillo, la introspección, la meditación, la introspección retrospectiva, también lo podemos hacer así, la introspección con todos los sucesos pasados de nuestra vida. La introspección tiene esa gran ventaja, lo podemos hacer de una manera presente, con las cosas que estamos viviendo en este momento, o lo podemos hacer también con sucesos del pasado, se le llama introspección retrospectiva. Empiezo a ver qué sucedió en el pasado y empiezo a responder las mismas preguntas, ¿qué, por qué y para qué? ¿Vale? Y empezamos a hacer el ejercicio, introspección retrospectiva, y de verdad cada vez que nosotros llegamos a ese punto decimos, ay, por esto hice tanto alboroto, dice, no, ya mejor lo dejo ir, y en ese momento cambiamos y transmutamos. En el momento en que soltamos, transmutamos el estado mental, ¿de acuerdo? Transmutamos ese estado mental, y cuando se comprende esto, los estados mentales, pues podemos entender que podemos cambiar la vibración, podemos cambiar la polaridad, podemos transmutar la polaridad en la que estamos hacia un estado mental totalmente diferente. Y la mayoría de los resultados obtenidos mediante estos tratamientos mentales, mediante esta introspección, se obtiene según pues este mismo principio que acabamos de ver. Por ejemplo, una persona que está triste, melancólica y temerosa, un científico de la mente pues también eleva su propia mentalidad al desear pues un grado de vibración más alto mediante su voluntad y previamente ejercitada, y de esta manera obtiene que esa persona deje de estar melancólica y temerosa a que saque un estado de voluntad, a que eleve su nivel de voluntad, y eso repercute en muchas otras áreas de nuestra vida. Cuando nosotros sacamos esos estados
mentales, toda nuestra vida cambia. Una persona que deja de ser temerosa y que empieza a sacar su voluntad, pues normalmente es una persona que también eleva su nivel de autoestima, mejora su apariencia, se empieza a ejercitar su cuidado personal y muchas otras cosas. Entonces todo tu entorno empieza a cambiar, empiezas a dejar amistades, empiezas a dejar personas, trabajos, en fin, toda tu vida cambia y toda tu vida empieza a mejorar de diferentes maneras. Y entonces por inducción se produce un estado mental análogo de un estado mental análogo en otro estado mental. Sale siendo el resultado que las vibraciones de este se intensifican y la persona se polariza. Nosotros nos polarizamos hacia el polo, en este caso el positivo, en la mayoría de las veces, que también pues en alguna situación puede ser en cuestiones contrarias, ¿no? Ya veremos eso más adelante. Y en vez de polarizarse, pues en algunos otros situaciones, pues nos vamos ya tomando el camino que nosotros queremos tomar, ¿de acuerdo? Lo que sí es siempre importante es entender que nosotros podemos cambiar esta situación, nosotros podemos decidir cambiar la polaridad en la que nosotros estamos, ¿de acuerdo? Nos dice por aquí, se podría agregar una cuarta pregunta, el cómo hacerlo, cómo puedo lograr, cómo puedo modificar ese pensamiento. Claro que sí lo puedes agregar. Si en ese momento deseas resolverlo, claro que sí lo puedes hacer. Aunque normalmente esa pregunta va implícita en la pregunta anterior, en la tercera, pero no importa. Si tú deseas hacerlo y te sientes más cómodo, más cómoda, agregando esta de cómo puedo hacerlo y tomas diferentes pautas, diferentes caminos o ves diferentes opciones, es muy válido. Y también te puede ayudar a que sea mucho más rápido, ¿de acuerdo? Entonces sí, totalmente, Leti, claro que sí lo puedes hacer así. Nos está saludando también por aquí Luis González. Luis, muchísimo gusto, muchas gracias que andas por acá con nosotros. Qué gusto saludarte y que andes nuevamente aquí escuchando nuestro programa como cada viernes. Y bueno, les decía, los estados mentales pueden transmutarla. Los principios de polaridad los podemos entender de esa manera. Siempre vamos a estar en uno de los costados o con tendencia a uno de los costados, pero hay que entender que no todos son contrarios. Son opuestos, pero no contrarios, ¿de acuerdo? Los estados mentales son opuestos, pero no contrarios. Ya vimos ahí que el amor puede transformarse en odio, el miedo en valor y así sucesivamente, ¿vale? Entonces siempre podemos transmutar de un estado a otro. Lo importante es que también tengamos nosotros la voluntad de querer cambiar, ¿sale? Y a veces ese es el punto más difícil. A veces los seres humanos nos complicamos tanto porque no queremos cambiar. Y eso ya es un tema que a lo mejor vamos a tratar más profundamente en otro programa, pero es importante que nosotros tengamos la voluntad de cambio. Cuando en nosotros no hay esa voluntad de cambio, las cosas cuestan muchísimo trabajo. Las personas que quieren sanan muy rápido con cualquier técnica terapéutica, pero cuando tienen la voluntad de querer cambiar. Muchas veces nos ha pasado que llegamos con pacientes o llegan pacientes con nosotros, personas a querer sanar alguna situación que están enfrentando, ya sea de índole de salud, de salud física, de salud familiar, de salud emocional, etcétera. Pero cuando le dices, es que este es el punto, esta es la actitud que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque es la actitud, es el polo opuesto a lo que tú estás viviendo. Dicen, no, el que quiero que cambie es la otra persona. ¿Sí me explico? No cambiamos, a veces no queremos o no aceptamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Los que tenemos que ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y ese es el punto más complejo de esta situación. Cuando no queremos
hacer las cosas, no queremos hacer un cambio. Digo, hay situaciones en las que definitivamente nos tenemos que defender, hay situaciones, agresiones que definitivamente tenemos que repeler en el momento en el que se están dando, situaciones contra nuestra persona, pero esas son cuestiones muy, muy individuales, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando de los procesos mentales cuando ya existe algo subsecuente. Una persona que todo el tiempo está en guerra con todo el mundo, y cuando tú le dices es que tú tienes que cambiar ese estado de guerra, tú tienes que irte hacia la otra polaridad, te dicen no, el otro planeta, el resto del planeta es el que tiene que cambiar a mi vibración. Y a partir de ese momento se vuelve casi imposible la sanación y se vuelve casi imposible la transmutación. ¿Por qué? Porque no aceptamos o no reconocemos que la situación en la que estamos es porque nosotros decidimos estar en esa vibración. Nosotros decidimos estar en esa polaridad y es muy válido. Cada quien está en la polaridad que quiere estar. La situación es cuando nos damos cuenta que la polaridad en la que estamos no nos trae nada bueno y nos negamos a cambiarlo. ¿Ok? Nos comenta también por aquí Carlos, en el símbolo del yin yang la línea que divide es el canal central. Es correctísimo, Carlos, súper correcto. En el símbolo del yin yang es ese punto, esa línea que divide. Dentro, por ejemplo, del árbol sefirótico que nos presenta la cábala, el árbol de la vida, también hay 3 canales. Están los canales laterales y está el canal central. En la Ayurveda sucede lo mismo y en muchas otras filosofías, en otras muchas culturas está esa misma situación. Son los mismos canales. Hablando de los magnetos, porque pues el ser humano es un magneto, es un imán grandototote. Algunas personas se niegan a creerlo y nos dicen que no es cierto, pero el ser humano, el cuerpo humano es un super imán de gran tamaño, y que normalmente se le olvida que es un gran imán. Pero también estamos divididos, estamos constituidos de la misma manera, y los imanes más pequeños, los imanes ya naturales o los imanes artificiales como los de ferrita, neodimio, etcétera, tienen exactamente la misma constitución magnética, ¿sale? Tienen los polos norte y sur y tiene su canal central, ¿no? El punto medio, el punto neutral, la línea neutral, donde pues se unen las dos polaridades, y aquí vemos que no hay un grado donde nosotros podamos identificar. ¿Cómo identificamos o dónde identificamos nosotros en dónde empieza la luz y termina la oscuridad? ¿En dónde empieza el calor y termina el frío? ¿Cuáles son las medidas? Y una persona me podría decir, pues fácilmente tienes de arriba de 0 grados es calor y abajo de 0 grados es frío. Y eso no es del todo cierto, porque si nos vamos entonces a medirlo en Fahrenheit, ya la situación ya cambia, no tenemos la misma medida, ¿no? Y así sucesivamente. Nada es totalmente frío, nada es totalmente caliente. Por ahí nos hablaban de un principio que dice que todo tiende hacia el frío, y eso tampoco es del todo cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes que tener tu punto, tienes que tener identificado cuál es tu punto frío y cuál es tu punto caliente, entonces ya todo se vuelve relativo, como diría Einstein, o como hubiera dicho el buen Einstein, todo se vuelve relativo. También nos está saludando por acá Sandra, qué gusto que andes por acá nuevamente con nosotros, escuchándonos aquí en el programa. Muchísimas gracias que nos están acompañando, y esperemos que también las siguientes transmisiones les sean de gran ayuda, de gran conocimiento. Las compartimos con muchísimo gusto. Y bueno, pues el día de hoy, si hay alguna otra duda con respecto a esta ley de la polaridad, con muchísimo gusto la podemos trabajar, la podemos resolver. Y si no, de todas maneras, pues queremos ponerles el día de hoy un mantra que precisamente nos ayuda a romper esas barreras de bloqueo cuando queremos hacer una transmutación en nuestra vida y no podemos hacerla, cuando tenemos esas paredes que nos están impidiendo salir adelante.
También por ahí les voy a compartir, si nos llegan a seguir en nuestra cuenta de WhatsApp, no es cierto, en nuestra cuenta de Facebook, si pueden ustedes seguirme en Terapeuta Holístico César, ahí pueden ustedes darle like a nuestra página, mi página de Facebook, mi fanpage, y ahí les voy a compartir un video de Houdini. Está bien interesante, si pueden, léanlo. Y ese video de Houdini precisamente nos habla de cómo el estado mental te puede jugar grandes pasadas en cuanto a las polaridades. Puedes estar en una polaridad y de repente un estado mental, pum, te manda hacia la otra. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar entonces este mantra. Y pues bueno, mientras tanto nos vamos a ir despidiendo. Le damos muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, a todos nuestros radioescuchas. Les seguimos invitando también a que se conecten a través de nuestra plataforma de Olírica Radio. Recuerden que ahorita hay convocatoria abierta para las personas que deseen añadirse, integrarse al equipo de Olírica Radio como locutores. Hay ahorita espacio precisamente para que ustedes tengan su programa. Búsquenos en Facebook, Olírica Radio, y mándenos un mensajito por ahí. Con muchísimo gusto les hacemos llegar la invitación para que ustedes se integren como locutores con nosotros en nuestra plataforma. Recuerden darle también like a nuestra página de Centro Holístico Sana. Ahí se van a encontrar varios cursos, talleres, muchas masterclass gratuitas que hemos dado, con muchísima información también muy valiosa. Ahí las van a ustedes a poder encontrar. Y bueno, yo me despido con ustedes, me despido con este mantra. Nos vemos por aquí el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana. Gracias también a ti, Leti, muchísimas gracias que nos escucharon. Nos vemos aquí hasta la próxima. Recuerden, viernes en punto de las 9 p.m. hora central de México, aquí por este mismo canal, www.olirica.com/radio. Hasta luego.
Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha Ganapati Ganapati Ganapataye Ganapataye Ganapati Namaha Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye